cirugía es la que tienen que planear, o qué tipo de paciente es el que reciben, ¿sí? Entonces se van a encontrar con lo que es la cirugía de emergencia, ¿sí? Que en el apunte lo tienen bien descrito la definición, pero básicamente una cirugía de emergencia va a ser aquella que pone en riesgo inmediato, ¿sí? La vida del paciente. ¿Qué quiere decir? Que si no actuamos de manera rápida, ese paciente se va a morir. Y básicamente los dos ejemplos más, que más se presentan en veterinaria son la dificultad respiratoria severa o la hemorragia severa. Yo les voy comentando los casos, que me parece más interesante que por ahí decirles todo lo que pueden leer en el apunte. Fíjense este paciente, siberiano, yo les comento cómo es la situación, miren a su alrededor, cómo estamos vestidos en el prequirófano. Esto también, como les mostró Martín, es el quirófano viejo. Miren que estamos todos con manga larga, o sea que estábamos en invierno, ¿sí? Preparando a este paciente que tenía esta disnea, o sea, no era porque tenía calor, ya fíjense el estado, los ojos hundidos, ¿sí? Ya la propia fase del paciente, aparte de su dificultad respiratoria, nos está diciendo que algo no está bien. Y el propietario manifestó que estaba con disnea y que venía empeorando y que, bueno, esa mañana lo notó muy, muy agitado y ansioso y decidió traerlo. Entonces, obviamente lo derivaron a cirugía para que nosotros pudiéramos hacer el control de la vía aérea, ¿no? Para que pudiera respirar bien y poder estabilizar. Más allá de todos los estudios que se hicieron, obviamente este paciente lo único que teníamos en ese momento fue la reseña y la anamnesis que pudimos hacerle al propietario, y después hubo que dormirlo para poder controlar lo que es la vía respiratoria y empezar ahí a estabilizarlo y llegar a un diagnóstico por medio de otros estudios. El diagnóstico al que se llegó fue el de parálisis laringea. Ya después van a ver las opciones que tienen para resolver esta patología en cirugía 2, pero en este caso nosotros tuvimos que hacer una cirugía para controlar esto hasta que se decidiera cómo seguíamos, que fue hacer una traqueostomía en este paciente, ¿no? Ese sería el ejemplo entonces de una dificultad respiratoria severa. Y después esta foto que ya la conocen de la presentación anterior, que es una hemorragia. Se trataba de un canino que había tenido una pelea con otro, y bueno, otro bastante más grande que él, que era un Rottweiler, y le hizo todas estas lesiones que obviamente tenía que ingresar al quirófano para la exploración de las lesiones y la estabilización de ese paciente y ver si seguía con hemorragias, ¿no? Entonces también, en este caso, los datos que nosotros podemos obtener son bastante pocos, lo mismo que la analítica o las pruebas complementarias que podemos hacer, las vamos realizando a medida que vamos estabilizando el paciente y preparándolo. Y ya acá de entrada tienen ustedes que saber, como recién lo escuché al doctor Bachar también que se los nombró, que muchas veces en las cirugías de emergencia ustedes van a realizar una práctica de cirugía de control de daños, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en claro, que por ahí con esa cirugía ustedes solamente ayudan a que ese paciente continúe con vida mientras se realizan otros estudios o se ve qué es lo que se va a hacer para reparar todos los daños que pueda llegar a tener. Entonces, estos son los dos ejemplos de cirugía de emergencia. Después tenemos las urgencias, ¿sí? Que en el caso de las urgencias, ya acá nosotros no hablamos directamente de comprometer la vida en muy pocas horas, ¿sí? O muy poco tiempo, sino que aquí se va a producir una situación que si no se corrige de manera quirúrgica, va a haber un deterioro. La salud de un sistema, como puede ser el sistema nervioso o el sistema locomotor, hasta comprometer la vida del paciente, ¿no? Porque si, por ejemplo, nosotros no hacemos nada con este cachorrito, que como ven, esta cabecita así grande y el estrabismo ya es indicativo de que tiene una hidrocefalia. Entonces, si no corregimos en un breve tiempo, el sistema neurológico se va a lesionar cada vez más e inclusive puede terminar con la muerte
de ese paciente. Lo mismo en este caso, que lo más benigno que le puede pasar es que quede con una lesión del sistema locomotor, es decir, que pierda, ¿sí?, la funcionalidad del miembro, o que tengamos que realizar una amputación hasta que se muera por la infección. Entonces eso sería una cirugía de urgencia. Nosotros vamos a tener un poco más de tiempo, generalmente se habla de hasta 48 horas, para poder planear nuestra cirugía, ver que se den la mayor cantidad de cosas posibles como para llegar a un buen desenlace, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo que en este cachorrito, fíjense el tamaño que tiene, está apoyado sobre las manos, es muy chiquitito, y muchas veces tenemos que, como veterinarios, no podemos pedir, necesitamos tal válvula, porque esas cosas son muy caras, entonces tenemos que utilizar las mejores opciones que tenemos. En este caso, por ejemplo, lo que se utilizó, yo les comento, es una sonda de alimentación enteral de humana siliconada, ¿sí?, para poder hacer un drenaje con derivación permanente, ¿sí?, del líquido hacia el peritoneo, que también la técnica seguramente la van a ver y la van a desarrollar en cirugía 2. Entonces les cuento brevemente de qué se tratan las fotos, ¿sí?, que ilustran. Acá tienen este paciente geronte que tenía 48 horas de evolución porque fue un día viernes, vivía en la estación de Berazategui junto con su dueño, y esta lesión se la provocó el tren, como el dueño era un indigente, los mismos que estaban ahí en la estación le dijeron que lo trajera a la Facultad de La Plata, que seguramente le iban a solucionar el tema, o iban a intentarlo por lo menos, y el propietario se subió el día viernes, o el sábado, bien no lo sé, al tren, y vino a la facultad, y esperó hasta el lunes a la mañana que nosotros llegáramos, o sea, fíjense que ya tenía unas 48 horas de evolución. Ya después hablamos un poquito más de este caso, y en este otro es un cachorrito de un Jack Russell, que también es de una compañera de ustedes, no sé si la chica ya se habrá recibido, pero era de una veterinaria que nos vino a ver para ver si podíamos hacer algo por su cachorro, que se lo habían regalado, y bueno, hasta por lo menos antes de que empezara la pandemia, la perrita iba por todos lados, inclusive nos vino a ver para ver si podíamos hacer la esterilización o la castración de la perrita, y bueno, habíamos quedado en que íbamos a arreglarlo, y después, bueno, vino todo esto de la pandemia, pero continuó con su vida dentro de la normalidad. Después tenemos las cirugías programadas, que en esta sí, nosotros tenemos tiempo para planificar la mejor opción que se tiene. En este tipo de cirugías programadas tenemos desde cosas electivas, como puede ser la esterilización, que es la castración, hasta cirugías que pueden tener un fin curativo o paliativo. Esto les tiene que quedar claro de entrada, ¿sí?, sobre todo a los cuidadores o propietarios. Van a ver, eso es algo que por ahí no les dije todavía, que voy a entremezclar la palabra propietario o dueño, que ya no se utiliza más, porque ahora desde que los animales adquirieron la figura de un ser sintiente y doliente, ¿sí?, se denomina al que se encarga de él como propietario o como cuidador responsable, y no ya como propietario o dueño. Pero tenemos de estos cuidadores responsables de todo tipo, como pueden ver acá. Fíjense en el estado que llega este paciente, que es el mismo que ahora ponemos en decúbito dorsal, y se ve la neoformación que tiene, y en este caso es otro gato. Entonces, en eso, con cirugías programadas, se van a encontrar con todo tipo de cirugías. Pero lamentablemente para nosotros, por más que ellos sean considerados ahora seres independientes y que nosotros somos sus cuidadores y no sus dueños, nosotros dependemos muchísimo de los dueños, ¿sí? Porque si el dueño no colabora, generalmente las cirugías más complicadas no llegan a buen puerto, y hasta la cirugía más simple, si el dueño no
se puede llegar a aplicar como puede ser una esterilización, que es una cirugía programada y supuestamente en un paciente joven y sano, con toda su vitalidad, la vitalidad que le da la juventud, pero si no colabora el propietario, pueden ocurrir algunos problemas. Entonces siempre vamos a depender del propietario. Y esto, cuando nosotros podemos obtener toda la información, le tiene que quedar bien claro al cuidador si el tipo de cirugía que nosotros vamos a realizar es curativa o es paliativa, porque muchas veces en estos casos, ¿sí?, como puede ser el paciente vuelve al tiempo con una metástasis, una disnea, vamos a suponer, donde ya no tiene solución, y el propietario pensó, ¿cómo? Si a mí me dijeron que se iba a curar, y en realidad lo que hicimos fue paliativa, porque tratamos de mejorar no solo la movilización o la comodidad de este paciente, sino, fíjense acá, la úlcera que hay, ¿sí? Por eso seguramente lo han traído. Esto es una úlcera que pierde todo el tiempo líquido y da muchísimo olor. Entonces, como dije hoy a la mañana, yo no soy quien para emitir ningún juicio de valor sobre el responsable de este animal, porque cada uno tiene sus problemas y su vida y sabe por qué hace o no hace las cosas, pero si no pudo dedicarle tiempo antes y traerlo en otro momento para que esto no fuera tan terrible, hay que ver a ver qué tipo de intervención vamos a realizar nosotros con la que este propietario pueda llegar a colaborar para su manejo, ¿no? Y este es el caso de un gato, ¿sí?, donde tenía un fibrosarcoma, que lo que se hizo fue amputar la cola. La mayoría de las veces las neoformaciones se dan en pacientes gerontes, así que ahí tenemos que programar bien la cirugía. ¿Por qué? Porque más allá de las lesiones de la causa primaria que lo trajo al quirófano, tienen comorbilidades, ¿sí? Estos pacientes ya tienen problemas renales, por ejemplo, o pueden llegar a tener alguna alteración también cardiológica, y bueno, eso es, en una cirugía programada puede llegar a diagnosticarse, debe diagnosticarse antes para que nos ayude a llegar a un buen puerto con lo que estamos realizando, ¿sí? Si hay preguntas sobre lo que dije hasta ahora, no hay ningún problema, me las van pasando, ¿sí? Y después sepan que una cirugía programada puede convertirse en una urgencia, y este es un caso, ¿sí? Quino llegó para hacer una amputación de pene por un carcinoma de células escamosas que ya estaba muy tomado, fíjense la edematización que tiene la zona. Llegó sondeado, ¿sí? Estaba con una sonda puesta, acá no se ve porque esta ya se hizo en el intraquirúrgico, pero llegó con una sonda puesta que lo había hecho su veterinario antes de derivarlo, y orinaba por esa sonda. Entonces se planeó, supónganse, para tener más datos, hacer más estudios y planificar bien la técnica, ¿no? Los cirujanos tienen que ver bien cómo a veces los abordajes que van a hacer, qué metodología van a tomar para poder cubrir la zona. Entonces ellos también necesitan planear los pasos que van a seguir durante la cirugía y pensar en las complicaciones que pueden llegar a tener y las medidas que pueden llegar a tomar antes de realizar esa cirugía para poder concluir de una manera exitosa. Pero, en este caso, el caballito lo que hizo fue, se pisó la sonda o se le cayó, bien no sabemos. El tema es que habían ingresado un miércoles o un jueves y la cirugía se había planeado para el martes siguiente, ¿sí? Y tuvo que ingresar el viernes porque al sacarse la sonda nosotros no podemos dejar a este paciente sin orinar durante tantos días. Como no se pudo recolocar, entonces volvió a ingresó antes a cirugía, entonces se convirtió en una urgencia, ¿no? Porque un paciente que tiene una obstrucción va a empezar con una uremia posrenal, ¿no? Es obstructiva. Entonces, una cirugía programada puede convertirse en una urgencia, como en este caso. Hasta ahí vamos bien, si no me interrumpen y seguimos. Entonces vamos a ver, una vez que nosotros establecimos qué tipo de cirugía vamos a realizar en el paciente o con qué tipo de cirugía nos estamos enfrentando, vamos a hacer el recorrido de lo ideal, ¿sí?, de un paciente quirúrgico. Vamos a suponer en todo lo que nosotros estamos hablando
que tenemos tiempo para ir juntando datos sobre ese paciente. A medida que la cirugía es más urgente, ¿sí? Por ahí nos queda menos tiempo para realizarlo, pero vamos a distinguir un tiempo preoperatorio, un intraoperatorio y un postoperatorio. En el preoperatorio vamos a hacer la evaluación y la preparación del paciente. Esto involucra varias cosas. Nos va a servir para comunicarnos con el cuidador responsable, ¿sí? De lo que vamos a realizar, qué cuidados postoperatorios va a necesitar, qué cuidados previos va a necesitar, porque acuérdense que el preoperatorio no arranca el día de la cirugía, la mayoría de las veces, e idealmente, arranca antes, en una consulta, ¿sí? Prequirúrgica, o en consultorio quirúrgico, donde el cirujano va a evaluar la situación y también, de acuerdo a lo que él necesite, va a planear, por ejemplo, hacer otros tipos de estudios de los que ya trae, va a planear su cirugía y los materiales adecuados que necesita. Recuerden, por ejemplo, el caso del cachorrito con hidrocefalia, donde había que conseguir el dispositivo indicado para poder realizar esa cirugía. Entonces, sirve tanto al equipo quirúrgico que después va a estar en el intraoperatorio, como también para comunicarse entonces con su cuidador para que sepa todos los pasos que va a tener que hacer antes, ¿sí? Y después de la cirugía, para que no nos encontremos, por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo del caso que vimos nosotros de lo importante que es la comunicación, del caso que vimos del siberiano que necesitó la traqueostomía. Perfecto, eso es una cirugía de urgencia, es el control, yo no puedo dejar a ese paciente que se ahogue, pero lamentablemente, chicos, por más que sean reconocidos como pacientes dolientes y sintientes y nosotros seamos sus cuidadores, sigue primando la supremacía del humano, ¿sí? Que es el que tiene que decidir sobre si quiere cuidar o no a ese animal. Antes de realizar la traqueostomía o entregarle yo a un paciente con una traqueostomía a ese propietario, tengo que decirle, mire, ahora le vamos a hacer una traqueostomía que es lo que le va a salvar la vida o lo va a mantener con vida. Pero después existen esta y esta posibilidad, ¿no? Que las van a aprender, en el caso de parálisis laringea, la van a aprender en cirugía 2, ¿no? Pasan esta y esta posibilidad. ¿Qué pasa si no funcionó? ¿Qué pasa ahora hasta que yo pueda planear esa cirugía? Usted se va a tener que llevar a este paciente con el tubo puesto, ¿sí? No va a poder estar solo, obviamente, porque ese tubo necesita limpieza, va a tener que rasurar la zona seguido para que eso se mantenga limpio y posiblemente hasta que decidamos qué es lo que se puede hacer, este paciente va a necesitar recibir antibiótico-terapia preventiva. ¿Y qué pasa si ustedes salen con el paciente, el tubo puesto, la traqueotomía, todo, y el dueño le dice, no, pero yo no me puedo ocupar, no puedo, porque tengo otros problemas, porque mi vida no incluye o no puede hacerse cargo de un paciente así? Entonces, por eso les digo, por más que ahora seamos cuidadores responsables, a veces el cuidador no puede hacerse responsable, y antes de que ustedes inviertan todo el esfuerzo de poder realizar una cosa como esta, tienen que comunicárselo. Es decir, yo tengo que planear desde la revisación y la cirugía con la que me encuentro, qué es lo que le voy a informar al paciente de las necesidades previas y posteriores, ¿sí? Por eso es tan importante la evaluación y la preparación de ese paciente. Después, en el intraoperatorio, nosotros vamos a utilizar la información obtenida en el preoperatorio, pero en este caso vamos a basarnos en lo que es la vigilancia del paciente o el monitoreo, no vamos a hablar de ninguna cirugía en sí, ya vieron algunos ejemplos que en este momento, en la actualidad en veterinaria, se hacen desde cosas que vienen haciéndose de antaño, como son las cirugías de castración o esterilización, hasta cirugías ya de malformaciones de vasos sanguíneos, de tumores dentro del tórax, inclusive por técnicas mínimamente invasivas, o sea, cada vez se va complejizando más. Entonces, para llegar a
a un resultado satisfactorio, la vigilancia o el monitoreo de ese paciente también se va complejizando, ¿eh? Y a esta altura lo que ustedes tienen que aprender es los básicos, cómo existen o cómo se manejan dentro de un quirófano, y que a partir de ahí pueden, de lo más básico, pueden ir complejizándolos porque ya hay muchos aparatos que están disponibles para el veterinario, inclusive ya en veterinarias se trabaja con anestesistas, ya con equipos en realidad, no vamos a hablar solamente de anestesistas, sino que la tendencia es cada vez más ir hacia una especialización, siempre basándonos en la clínica, y a partir de ahí, cada uno toma lo que le gusta, o lo que más le gusta, ¿no? Entonces, si yo voy a citar a un paciente para hacer una cirugía, idealmente yo no tendría que hacer la anestesia y la cirugía, tengo que contar con alguien que sea anestesista, ¿sí? Y que pueda realizar este control. Eso es la tendencia a la que vamos, sobre todo en pequeños animales, ¿sí? Y después en el posoperatorio lo que vamos a ver aquí también son el control y los cuidados que se manejan durante la recuperación de ese paciente. Nunca olvidarse de la comunicación con el cuidador responsable. Entonces, me olvidé de decirles porque me fui, ven esto que yo les puse acá, perioperatorio, ¿sí? El perioperatorio es el tiempo que involucra todo el tiempo que se va a quedar el paciente quirúrgico a cargo nuestro, ¿sí? El perioperatorio entonces está compuesto por el pre, el intra y el posoperatorio, ¿eh? Eso es el perioperatorio, todo lo que rodea o lo que involucra el acto quirúrgico. Ahora sí lo desglosamos y decimos en el preoperatorio qué es lo importante que yo tengo que tener antes de iniciar esa comunicación con el propietario y antes de empezar a planear cómo voy a hacer la cirugía y si necesito o no cosas especiales para ese procedimiento. Obviamente reseña, anamnesis, examen clínico, siempre, por más que ya venga con una orden de derivación, aunque sea una cirugía de urgencia, lo básico siempre debe tenerse en cuenta, o a la vista ya los años de experiencia les van a ir dando que hay algunas patologías que son más comunes en algunas razas que otras, ¿sí? O algunos problemas que se presentan dentro de la cirugía que son más comunes en algunos que en otros, lo mismo que en la recuperación, ¿sí? Pero nunca hay que olvidarse de volver a hacer esto, aunque sea lo básico. Ver los análisis o estudios con los que cuentan, y de acuerdo al examen que yo hice y la anamnesis, como cirujano puedo decidir pedir, por ejemplo, otros estudios complementarios, y más adelante vamos a ver un ejemplo. Y después existen situaciones, como vieron ese perro atropellado por el tren, donde yo tengo que hacer antes de hacer la cirugía, porque yo no puedo entrar corriendo a ese paciente al quirófano. Yo tengo que estabilizarlo porque ese paciente ya se encuentra en shock, ¿eh? Entonces, ya tiene dolor, perdió sangre, entonces tengo que empezar a reponer, está con infección, ¿sí? Porque tiene una herida abierta, una fractura expuesta que tiene por lo menos 48 horas. Entonces, tengo que actuar sobre todo esto, ¿sí? Antes de ingresarlo a quirófano. Cómo se va desencadenando o cómo va reaccionando el paciente a toda la estabilización previa que yo necesito hacerle, también me va a ayudar a comunicarme con el cuidador de él para decirle, por ejemplo, que este paciente, aparte de la estabilización previa que yo le voy a hacer, va a necesitar una internación posterior. Eso también es importante hablarlo, ¿sí? Entonces seguimos siempre en el preoperatorio. También aquí entran el manejo de excreciones y la restricción de alimentos y agua. Esto, por ejemplo, si es una cirugía programada, ¿sí? Donde yo sé que voy a intervenir a ese paciente tal día y a tal hora y ya lo planifiqué, esta indicación se la tengo que dar al dueño si el paciente no está internado, ¿eh? Entonces sería una indicación del preoperatorio. Yo ya ahí tengo que decirle, tráigalo en ayunas, de alimentos y aguas de tanto tiempo, que va a depender de la cirugía, de la edad del animal, de su medio interno, de otras dolencias que tengan, que ya lo vamos a ir viendo. Cuando yo tengo todos estos datos, ya puedo empezar a hacer una elección
de las drogas que necesito y de otras medidas de soporte, así como de planificar, ya el cirujano también empieza a planificar cómo va a realizar su acto quirúrgico, la gente que va a necesitar, los materiales, etc. ¿Y por qué dijimos que el examen clínico era muy importante? ¿Sí? La reseña, la anamnesis y el examen clínico. Porque fíjense, este paciente tenía un turno para la mayoría de las veces, generalmente se da el turno, por eso ahora cambiamos, antes por ahí venía el propietario con el perrito caminando, ¿sí? Que no demostraba ningún problema más que su patita en alto, es decir, que no apoyaba, que tenía una claudicación, no apoyaba la pata y la radiografía. Se vio esto, se le dio el turno para la cirugía, listo. El día de la cirugía viene, el anestesista lo oculta y dice, hay algo que no me gusta. Le manda a sacar una placa, por eso yo les digo que a veces ustedes hacen la revisación, ven los estudios complementarios y no se quedan conformes. Dicen, a ver, necesito otro estudio más. Y bien indicada la placa acá les mostraba que el corazón, si ustedes ven lo raro acá, es esto, ¿no? O sea, el corazón no está apoyado como tendría que estar. Esto es un neumotórax, ¿sí? Entonces, el pulmón en algún lado sufrió una lesión y provocó esto, y un neumotórax. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? Si este paciente ya hace unos días que está así, con esta fractura, no es un cachorro, tiene una fractura diasficiaria, tiene este problema, yo me arriesgo a entrarlo, le digo al propietario, mire, acá el riesgo aumentó, el riesgo no es el mismo que tenía, porque ya tengo una lesión en el tórax que me va a interferir, por ejemplo, con la ventilación. Hay que saber a ver si el pulmón no se puede volver a relesionar. Por ejemplo, si yo empiezo a ventilar a este paciente y exijo este pulmón, ¿sí? O lo expando de más, por ahí se me empieza a juntar aire de vuelta. Entonces, ¿vale la pena que yo lo arriesgue? No, la mayoría de las veces se deriva, se deriva, se difiere en realidad. Es decir, lo pasamos para más adelante. Viene a control a los 3, 4 días, se volvió a sacar una placa y ya se vio que esto resolvió, estaba bien, así que se intervino. Pero acá lo que yo quiero que vean es que, porque ustedes, por más que reciban un paciente del mejor colega, de su mejor amigo y que sepan que trabaja excelentemente bien, no puedo recibir este perrito y directamente premedicarlo, lo anestesio, lo entro y empiezo a operar. Porque ahí yo, como les decía, tienen que ver todo el paciente. Es muy común, nosotros también lo hacemos. Por ejemplo, llegamos al servicio y decimos, ¿qué tenemos hoy? Tenemos una fractura de fémur, o tenemos un fémur, o tenemos, no sé, una neoformación. En realidad no tenemos un fémur ni una neoformación, tenemos un paciente que tiene una fractura de fémur, que tuvo una historia de un accidente automovilístico, entonces hay que ver todo. Empezamos otra vez a revisarlo y llegamos a un buen puerto en este caso. Y este es el clásico que les decía de lo que es la estabilización quirúrgica o preanestésica, es decir, aquello que no puedes esperar en el preoperatorio, esto integraría lo que es un preoperatorio inmediato. Yo no me puedo poner a preparar apenas llega este paciente, no puedo ponerme a preparar el sitio quirúrgico, lo pongo en ayunas y digo a la tarde lo entro. Primero tengo que solucionar todo esto. Entonces, esto integra lo que es el preoperatorio inmediato, es decir, el tratamiento en este caso de la infección. También cuando hablamos de infección, muchas veces nos basamos en lo que es la prevención de la infección. Eso cada uno lo habla con su equipo quirúrgico, porque prevención de la infección quiere decir que yo voy a dar un antibiótico antes de iniciar la cirugía, solamente eso. O sea, eso es la prevención de la infección. Voy a dar 20 minutos antes, le doy por vena un antibiótico de amplio espectro y después empiezo la cirugía. Listo, con eso prevenir la infección. Supónganse en este caso un paciente que no tiene ninguna lesión. No es así, ¿sí? Ustedes están trabajando con prevención de la infección ya siguiendo todo lo que es la técnica séptica, todo lo que vieron viendo hasta ahora, ¿sí? Trabajando con material estéril, realizando la preparación del paciente y del sitio quirúrgico como corresponde, usando también, realizando la antiséptica
en lo que es el equipo quirúrgico y trabajando en un ambiente adecuado, ¿sí? donde haya habido desinfección. Entonces, siguiendo todo eso, ustedes están previniendo la infección. ¿De qué otra manera también previenen la infección? Con lo que ustedes aprendieron hasta ahora, y siguiendo los principios de Halsted. O sea, si yo hago una hemostasia meticulosa, si hago una prevención o un cierre de los espacios muertos, ahí también estoy previniendo la infección. Después, este paciente obviamente estaba en shock, ¿sí? El shock básicamente es un desequilibrio entre la oferta, ¿sí? Y la demanda del organismo de oxígeno. O sea, hay un desequilibrio, yo tengo que ver por qué. ¿Por qué puede ser? Porque mi volumen sanguíneo no es el adecuado, porque la hemoglobina no es, o sea, la volemia no es la adecuada, porque la hemoglobina no es la adecuada, porque el paciente está con dolor, porque tiene un problema cardíaco. Entonces de ahí yo tengo que ver cuál es el tipo de shock que tiene mi paciente y estabilizarlo. Lo mismo, el manejo del medio interno también es muy importante. Esto nos referimos sobre todo, ya vamos a ver ahora que hay maneras de evaluarlo de una manera rápida, lo que pasa que por ahí es costoso y no está disponible en todas vamos a hablar de unidades quirúrgicas, ¿no? No está disponible en todos lados. Pero sepan que por ejemplo, si yo tengo una acidosis metabólica, por vamos a lo más fácil, como puede ser un problema respiratorio. Si yo tengo una acidosis, el paciente no puede respirar y tiene en el tejido, hay mucha respiración anaerobia, ¿sí? Entro en una acidosis respiratoria, se junta dióxido de carbono, y eso que me va a producir a mí en el organismo. Y, por ejemplo, ya las drogas no van a actuar de la misma manera. La hemoglobina no va a ser cedida, o sea, no va a ceder el oxígeno de la misma manera. Entonces hay que manejar eso antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque la anestesia y la cirugía ya de por sí, por más que sean programadas, produce un estrés. Van a tener una clase especial sobre infección y sobre respuesta sistémica al trauma, por ejemplo. La cirugía ustedes también tienen que verla como un trauma controlado, pero es un trauma, no es una cosa natural. Entonces ya ahí voy a producir algún tipo de reacción del organismo, y si a eso le sumamos que no la estabilizamos, como en este caso, seguramente no vamos a llegar a buen puerto. La restricción, después me ocupo de la restricción de alimentos y agua, que también es en el preoperatorio. Y eso van a ver que tienen diferentes indicaciones, en el apunte yo se los explico bien, pero básicamente sepan que se indican entre 8 y 10 horas, 6, 12, dependiendo de la bibliografía, en una cirugía programada en un paciente joven y sano. De ahí ya empezamos a modificar. Por ejemplo, en un paciente geronte, donde nosotros suponemos que ya puede tener algún compromiso renal, no le vamos a indicar un ayuno de líquidos de 12 horas, no es necesario. Se le indica un ayuno de 4 a 6 horas como máximo. Si nosotros tenemos un paciente pediátrico, lo mismo, no vamos a indicar un ayuno terrible, ¿sí? Siempre la tendencia es ir acortando los tiempos de ayuno y sobre todo los tiempos de ayuno de líquidos o de agua. Y en el caso de los neonatos, por ejemplo, no se indica ningún tipo de ayuno. Los cachorritos o los bebés permanecen con su mamá mamando hasta el momento de la cirugía. Eso lo leen bien del apunte, que dice bien las horas según la especie, porque en los herbívoros varía y en los poligástricos más todavía, porque el vaciado del tubo digestivo es mucho más lento. Entonces, volvemos a repasar, un preoperatorio inmediato sería cuando yo tengo que tratar de estabilizar o tratar el shock, la volemia, el medio interno y la infección. Y este es un caso que necesitaba justo tratar todo, porque es un cachorro que lo atropelló, no me acuerdo si era una moto, me parece que era una moto. Y bueno, se presentó con todos los signos de shock, de hipovolemia y todo lo que nombramos recién. Este era el defecto que tenía, que ven ahí se observa el gran hematoma, y aquí estaban las vísceras, ¿sí? Por debajo había entonces una eventración. ¿Qué se hizo? En este cachorrito se restituyó el volumen, ¿sí? O la volemia, se dio oxígeno, se dio calor,
se calmó el dolor, o sea, se hizo en el preoperatorio inmediato todo lo que no se podía esperar, y una vez que ya el paciente estaba estabilizado, se continuó con el preoperatorio mediato, es decir, lo que podemos esperar para hacer. Como les dije en el ejemplo anterior, yo no voy a empezar a tratar un paciente atropellado, a limpiarle la herida y a moverlo de acá para allá sin ver si necesita otras cosas más urgentes, ¿eh? Entonces, una vez que se pudo estabilizar, podemos empezar con la preparación del sitio quirúrgico y la eliminación de las excreciones, o más, acá yo diría más de que eliminación, yo lo que hago es la prevención, ¿sí? La prevención de que las excreciones me contaminen el sitio quirúrgico, ¿eh? Acá tiene un ejemplo, por ejemplo, del perrito que está sondeado, para que no ensucie el sitio quirúrgico una vez que está preparado. Acá tenemos una jareta hecha alrededor del ano, el cirujano trabajó sobre este costado en una intervención que se llama herniorrafia perineal, es una hernia perineal, y trabajó sobre este costado. Para esto, evitar que se ensucie, se le realizó una jareta. Obviamente, una vez que hace la síntesis de la piel, ¿sí? Que ya terminó la cirugía, la jareta se saca, no se deja. Es solamente para el control dentro de la cirugía. Acá tenemos un resumen de la preparación del sitio quirúrgico. Y acá lo dividimos en dos partes. Una preparación que se hace fuera del quirófano y una dentro del quirófano. Todo es preparación del sitio. Pero yo fuera del quirófano, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el rasurado de la piel y la preparación con la antisepsia, ¿sí? El inicio, porque también hago antisepsia dentro del quirófano. Pero aquí afuera yo voy a usar soluciones antisépticas jabonosas, porque yo lo que pretendo es eliminar detritus, pelo que queda por ahí pegado, tierra, o sea, lo más grosero. Ya esto vieron cómo se hace en prácticos anteriores. Lo entramos entonces al quirófano, lo posicionamos de acuerdo a las necesidades del cirujano, de dónde vaya a hacer la intervención, y después se vuelve a hacer una antisepsia, pero ya aquí con una solución que no contiene jabón, ¿sí? Que es solución, y la mayoría de ellas tienen un cierto grado de alcohol que lo que permite es la evaporación, ¿sí? Y seca también un poco. Entonces, acuérdense que fuera del quirófano se utiliza solución jabonosa y dentro del quirófano solamente solución se denomina, sin jabón. Después se colocan los campos quirúrgicos. Acuérdense de repasar campos quirúrgicos. Nosotros nos referimos porque estuvimos mirando algunos exámenes y es como que no tienen bien el concepto. Ven que los cuestionarios que ustedes están haciendo a nosotros también nos sirven para ver en qué cosas ustedes hay confusión, tienen confundidas algunos conceptos. Entonces, eso les sirve a ustedes para después, el día que lleguen al parcial, nosotros podamos evacuar todo eso. Los estamos leyendo y vamos a ver si hacemos alguna aclaración, sobre todo con los campos quirúrgicos. Los campos quirúrgicos son estas telas que ustedes ven aquí y que van a delimitar el sitio quirúrgico, donde van a realizar la incisión. Esos son los campos quirúrgicos. Después, si se acuerdan, tenían primero, segundo y tercer campo. Eso lo vamos a repasar porque vimos que unos cuantos se equivocaron para que lleguen al parcial con el concepto como corresponde. Una vez que yo hice toda la revisación, pedí los estudios necesarios, lo estabilicé, decidí tengo todos los materiales que necesito, me comuniqué con el propietario, le dije estos van a ser los pasos que vamos a seguir y las necesidades especiales que vamos a tener antes y después de la cirugía, podemos establecer estos riesgos. Estos riesgos nos sirven a nosotros y también para hablar con el responsable del animal, ¿no? Y van a ver descritos dos riesgos. Uno es el riesgo anestésico, que es el ASA, que es de la Sociedad Americana de Anestesistas, ¿sí? Que va del 1 al 5, y después tienen el riesgo quirúrgico, que está categorizado básicamente como mínimo, moderado y alto. Extremo lo van a ver descrito, pero con que sepan
que hay tres, obviamente, generalmente dice es un riesgo mínimo, un riesgo moderado y el otro es alto extremo. La mayoría de las veces se describe junto. Pero ¿en qué se diferencian estos dos riesgos? En que el riesgo anestésico en realidad lo que evalúa, de acuerdo a todo lo que tienen todos los estudios que nosotros tenemos de ese paciente, evaluamos en ese momento cuál es la posibilidad de que ese paciente sobreviva al acto, ¿sí? O sea, va a salir vivo. Su riesgo ASA, supónganse, es un 2 o es un 1. Nosotros tenemos casi la certeza de que no va a haber ningún problema. Nunca el riesgo es 0, nunca, ni siquiera cuando tengan el paciente más sano, tengan los mejores equipos, el mejor cirujano, nunca se arriesguen a decir eso, porque siempre cualquier acto anestésico quirúrgico tiene su riesgo, por más mínimo que sea. Puede ser mínimo, puede ser 1 en el caso de anestesia, pero nunca es 0. Y entonces, evalúa la posibilidad de que el paciente sobreviva al acto. Hablo solamente del acto que voy a realizar. En cambio, en el riesgo quirúrgico se tienen en cuenta muchas otras cosas, como por ejemplo, les digo algunas, ya después las leen bien en el apunte que les dejé, pero por ejemplo, evalúa la sobrevida a largo plazo, o pronóstico, es lo mismo. Yo acá no evalúo el pronóstico. Aquí sí evalúo el pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que si a mí se me presenta un paciente, como el que vimos con ese semejante tumor que tenía en la pata, pero en realidad cuando ustedes veían hacían los estudios de ese paciente del medio interno, y todo estaba más o menos dentro de lo normal, sus estudios de sangre también estaban dentro de lo normal, solamente estaba alterado un poco el riñón, pero tenía que ver con la edad de ese paciente, más la patología y todo. Supónganse que yo le hubiese dicho, y tiene un riesgo 3, ¿no? No tenía problemas cardiológicos, así que inclusive puedo ponerlo en el 2, porque tenía una patología compensada. Pero estaba seguro de que iba a sobrevivir. En ese caso se hizo una amputación de ese miembro y es más, sobrevivió. Pero ¿qué pasó? Ese paciente ya tenía, cuando nosotros lo ingresamos a quirófano, en una ecografía que le hicimos así, que pedimos de favor, ya veíamos que los ganglios ilíacos, que es a donde drenan, ya estaban tomados. Entonces sabemos que eso va a terminar en muy poco tiempo con una metástasis en pulmón, que en las placas actuales no las tenía, pero seguramente en algún momento eso iba a estallar en un tiempo corto, ¿no? Pero la cirugía tenía que hacerse, si ese paciente lo íbamos a seguir manteniendo con vida, había que hacerse por las ulceraciones que tenía, por toda la infección y todo lo que provoca esa patología. Entonces, por una cuestión de calidad de vida se llama, que se le hace la cirugía. Pero en realidad es un riesgo alto. Entonces yo por ahí lo categorizo como anestesista con un ASA 2, pero ya si yo tomo en cuenta el riesgo quirúrgico es un riesgo alto, porque yo sé que ese paciente, el pronóstico de él no es bueno, no tiene un pronóstico a largo plazo bueno. También, ¿qué otra cosa influye en el riesgo quirúrgico? Aunque ustedes no lo crean, influye la experiencia que tenga el equipo quirúrgico, para poder resolverlo. A veces hay muchas cosas que los cirujanos las resuelven en el momento. Supónganse que en ese caso, en la extracción de una gran masa, donde ustedes tienen que tener en cuenta cómo van a hacer después la síntesis de ese tejido, cómo van a cerrar la intervención que están realizando, cómo va a ser la síntesis de piel. Y si la piel no me alcanza, ¿qué hago? Tengo que hacer un colgajo, o sea, tengo que traer piel para poder tapar el efecto. ¿Y cómo lo hago? Y si no lo planeé antes, se me va a complicar. Entonces, tiene que ver entonces la experiencia también del equipo quirúrgico. Y después, en lo que es urgencia y emergencia, son dos categorías aparte que yo se las agrego al lado. Supónganse en esta perrita, que les cuento que se había jugando con el propietario, se aspiró una piedrita. Estaban tirándole esas piedras de canto rodado, en uno de los saltos que pega, la perrita hace una aspiración y se la aspira. Va a parar al sistema respiratorio. En realidad es una perra sana, joven, no tenía ningún problema. Los pocos estudios que les hicimos rápidamente, su único problema era la piedra que iba y venía en el respirador. En realidad estaba trabada sobre un bronquio, ¿sí? Y que a veces cuando respiraba podía llevarla hasta la tráquea. Entonces se le hicieron los estudios y se pudo detectar dónde estaba la piedra, que en realidad se movía, y
se la sacaron por una endoscopía. Se hizo una traqueotomía, con el endoscopio y con asistencia endoscópica se ingresó y después me acuerdo que el doctor Bachar metió una pinza larga por la traqueostomía y pudo tomar la piedra. Entonces, en realidad, una perra, si ustedes ven, es un asa 2, pero el riesgo, ¿cómo es el riesgo? Es un riesgo moderado, si podemos llegar a solucionar el problema, pero es una urgencia. Entonces, una categoría aparte, o es una emergencia, diría yo, más que. Dijimos que todas las alteraciones respiratorias graves son emergencias. Entonces, yo le pongo riesgo 2, moderado, E. Entonces, es una categorización, U, E y E son aparte. ¿Hasta ahora vamos bien o hay alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos con lo que vamos a ver en el intraoperatorio. Básicamente acá vamos a ver cómo vigilamos o cómo controlamos. Nosotros, de acuerdo a todo lo que vimos anteriormente, más teniendo en cuenta la cirugía que vamos a realizar, más el riesgo que le asignamos a ese paciente, vamos a utilizar diferentes métodos para controlar que ese paciente siga vivo dentro del quirófano. Recuerden que una vez que yo lo ingresé y lo posicioné, el cirujano lo tapa todo, queda todo tapado. Entonces ya no voy a poder acceder con un estetoscopio normal, por ejemplo, para controlar frecuencia cardíaca. Entonces tengo diferentes métodos para controlar a ese paciente y vamos a dividirlos en métodos que son básicos y métodos que son más avanzados. En estos dos casos, con básico y avanzado, yo no me refiero al parámetro. Es decir, yo no me refiero a cómo controlo la temperatura. Yo puedo controlar la temperatura de ese paciente con un termómetro como el que tenemos todos, ¿sí? O puedo controlarlo con un monitor multiparamétrico que tenga un sensor que me mida temperatura. Entonces, estos serían métodos más básicos para controlar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y la temperatura, y estos serían métodos más avanzados que también me controlan la frecuencia cardíaca o me dan los datos. Fíjense que acá tengo frecuencia de pulso, frecuencia cardíaca y acá tengo temperatura. Me está dando los mismos datos, nada más que es una aparatología más avanzada. Y esto ya está disponible y se usa en veterinaria. Todas las fotos de los instrumentos que yo les muestro acá son fotos del servicio del hospital nuestro. Esto fíjense que es las olivas de un estetoscopio común que se adosan a una sonda y tienen una membrana en la punta. Esta sonda se coloca por el esófago, ¿sí? Cuando el paciente está dormido, como si estuvieran sondeando el esófago, hasta el tercer espacio intercostal, tercero, cuarto, que eso se mide antes por fuera. Yo mido la sonda desde la entrada de la boca hasta el tercer espacio, entonces ya sé que le hago una marquita y ya sé hasta dónde tengo que introducirlo. Y al colocar las olivas del estetoscopio en sus oídos, pueden escuchar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. ¿Qué parámetros son los que vamos a controlar en el intraquirúrgico? Y básicamente todos los mismos que tomamos en la revisación. Todos estos parámetros, recuerden que yo cuando hago el examen clínico tengo que tomar el registro de los más posibles de estos. Obviamente, no a todos los animales les vamos a poder hacer un ECG en ese momento. Generalmente tenemos el previo del estudio, pero podemos compararlo. O sea, tenemos un basal. Sabemos si el perro tenía una arritmia antes de entrar al quirófano o no. Entonces, el registro anterior a la premedicación serían los parámetros de base y después en el intraquirúrgico yo tengo diferentes métodos para seguir controlando estos parámetros o aún más, complejizarlos según la tecnología con la que yo cuente. Tengo que vigilar entonces todo esto y tengo que registrarlo en planillas que me permitan a mí evaluar el comportamiento de ese paciente. O sea, ¿cómo puedo yo saber si ese paciente tiene una taquicardia si no sé cuánto tenía de basal? ¿Es una taquicardia o ya venía con ese problema de antes? La frecuencia está, o sea, la frecuencia respiratoria, la temperatura, por ejemplo, que es un parámetro que muchas veces se nos pasa. La temperatura es normal, está alta, está baja, vino con esa temperatura, vino con hipertermia, la hipertermia se disparó, o con qué grado de hipotermia vino. Si yo no lo registré antes, no voy a poder compararlo. Entonces, estos son todos los parámetros que nosotros vamos
a controlar. Que ya, si quieren, está todo esto descrito en el apunte, pero bueno, esto es frecuencia cardíaca, tiempo de llenado capilar, presión arterial, presión venosa central, ¿sí? Electrocardiograma, oximetría de pulso, y bueno, acá está todo descrito, esto quiere decir frecuencia respiratoria. Y también, obviamente, tengo que controlar que se cumplan todas estas necesidades que necesita la cirugía, o sea, es redundante. Todo esto es necesidad de la cirugía. Sin esto no se puede trabajar bien. Entonces, estos son ejemplos, como dijimos recién. Yo lo que quiero es que ustedes tengan en mente que un mismo parámetro yo lo puedo controlar de distintas maneras, como dijimos, la frecuencia cardíaca, yo puedo obtenerla tomando directamente la frecuencia apoyando un estetoscopio, puedo realizarlo con un estetoscopio esofágico como el que les mostré recién, o puedo conectarlo a un monitor que me dé los latidos que tiene el perro en ese momento. El pulso se evalúa en diferentes arterias superficiales, ¿sí? Puedo evaluarlo yo de manera manual o puedo utilizar un oxímetro de pulso, que ahora vamos a verlo. El tiempo de llenado capilar también es importante. La mayoría de las veces, por suerte, no son tantas las cirugías de cabeza que se realizan en veterinaria. Hay muchas, pero no son tantas, son más las que se hacen sobre cavidades. Entonces, la mayoría de las veces tenemos disponible la boca y la cabeza para poder hacer todas las mediciones mientras los cirujanos trabajan en el resto del organismo, ¿no? Después, acá tienen un ejemplo del registro de la presión arterial por Doppler, donde en un paciente que está despierto, ¿sí? Está acostado y es un método Doppler. No nos vamos a extender en la explicación de este método porque yo les puse en el apunte un video donde ticleando sobre la dirección van directamente a un video de cómo se realiza este registro. O la presión arterial, en vez de tomarla por este método, puedo tomarlo de una manera invasiva, ¿sí? Canalizando una arteria, conectándola a un esfingomanómetro o a un monitor, porque el monitor que yo les mostré también tiene la posibilidad de conectar este sistema de arteria a un sensor del monitor, y es el que les va a dar el registro de la presión, pero ya de esta forma, de manera invasiva, ¿sí? Acá después sepan que, de acuerdo al método que ustedes utilicen, les va a registrar o las tres presiones, es decir, sistólica, media y diastólica, o la sistólica, como por ejemplo el Doppler, que solamente mide sistólica, ¿sí? En el caso del esfingomanómetro conectado a la arteria les mide media, ¿eh? Entonces cada uno de los métodos va a utilizarse, les va a dar diferentes presiones. Después, la regla de presión venosa central. Vean, este parámetro de medir presión venosa central actualmente está bastante discutido. Yo por ahí en algún momento ya lo voy a dejar de dar o de nombrar porque es un parámetro controvertido, pero como hay cirujanos que todavía lo siguen utilizando mucho y en los libros de cirugía general y de anestesia se sigue describiendo, mi obligación es informarles por lo menos hasta cuándo se utilizó y por qué se utilizó y se sigue utilizando, pero tienen personas que dicen que sí sirve y otras que no. Pero básicamente, si nosotros dijéramos sí sirve, es un método que sirve, ¿para qué sirve esto? ¿Qué es la presión venosa central? Esta presión es la que se registra dentro de la aurícula derecha. Y básicamente ustedes lo que tienen que pensar para que sea fácil es, si yo coloco en un paciente un catéter y empiezo a pasarle fluidos, ¿sí? Le paso suero, lo que ustedes conocen por ahí como suero. Empiezo a pasarle suero, ese líquido que yo le estoy pasando o esa solución que estoy infundiendo va a ir a la aurícula derecha, ¿no? Entonces, si yo estoy midiendo la presión dentro de esa aurícula, ¿sí? Nosotros la mayoría de las veces no extendemos un catéter hasta la aurícula, lo que hacemos es ponerlo en la yugular, en la vena yugular, lo conectamos a la regla de presión venosa, y ahí, ¿sí? Nos tienen en celeste hasta lo que se considera normal, va a haber una columna que empieza a subir y nos indica qué presión venosa tiene el paciente en ese momento. Si yo veo que se maneja dentro de los rangos normales, sigo con mi fluidoterapia. Ahora,
Si yo empiezo a pasar fluido, paso a paso, y veo que la presión empieza a subir, ahí hay algún problema. Entonces ahí ya me está indicando que el corazón no es capaz de manejar y bombear todo ese líquido que yo estoy infundiendo. Entonces me dice, bueno, frenemos un poco la fluidoterapia y veamos a ver qué es lo que está pasando, porque si no empieza a subir la presión y nosotros le podemos generar un edema de pulmón. Eso sería el fundamento de este parámetro, que sepan, eso es otro tema para más adelante, que en este momento es controvertido, ¿sí? Acá tienen un ejemplo de la evaluación del ECG, o sea, sí o sí, si yo necesito evaluar la función eléctrica del corazón, necesito un ECG. No hay otra manera, yo no puedo, no existe método ocultatorio, ni palpatorio, ni nada que a mí me ponga el nombre de la arritmia que se puede llegar a presentar. Sí o sí necesito un electrocardiograma. ¿Y eso qué va a requerir? Según el tipo de cirugía que yo tengo, es si voy a necesitar o no, o si es ultra necesario que yo tenga ese parámetro. La mayoría de los monitores más sencillos multiparamétricos lo traen. Y después, la evaluación del pulso, ¿sí? Fíjense que ahora este parámetro está en boga, digamos, se utiliza muchísimo porque es la pincita que ustedes les colocan ahora si van a una guardia para ver cómo está su saturación, a ver si están saturando o no. Vieron que se habla mucho de la desaturación de los pacientes con COVID. Y bueno, se mide con este es el primer aparatito que les colocan para evaluar ese parámetro. En lo que es control de la vía respiratoria, lo primero que tengo que hacer es obtener el control, es decir, intubarlo. ¿Qué hago? Tengo que, una vez que abrimos la boca, individualizamos o vemos o identificamos la epiglotis, apoyando, ¿sí?, la rama del laringoscopio sobre la base de la lengua, nunca tocando la epiglotis, ¿sí? Descendemos, hacemos que la epiglotis descienda y ahí vemos la entrada. Y colocamos el tubo. Eso es lo que hacemos cuando todavía estamos en la preparación del paciente. Una vez que el paciente está preparado, el sitio listo y todo, el cirujano los va a tapar y chau, ahí ya no puedo más ver si respira, no puedo ver los movimientos del tórax. Entonces, ¿qué utilizo? Y tengo que idear otro método. Uno de ellos es, por ejemplo, si no tienen un monitor que les indique que entra y sale aire de ese paciente, pueden, por ejemplo, controlarlo con el estetoscopio esofágico que les nombré al principio, que si ustedes colocan ese aparatito hasta el esófago y ahí escuchan frecuencia cardíaca y respiratoria. Y si no, la otra manera es observar los movimientos de la bolsa reservorio para ver si ese paciente está respirando, y si no, lo ventilamos nosotros, ¿no? Vigilando otros parámetros. Todo esto ustedes tienen que ir relacionándolo, ¿no? Nunca un solo parámetro es suficiente. ¿Qué otros métodos contamos? Bueno, contamos dentro del control de la respiración, ustedes tienen que vigilar ventilación y oxigenación. Hasta ahora solo habíamos visto en los movimientos del tórax si el aire entra y sale. Si yo veo que el aire está entrando y saliendo, ¿por qué? Porque el paciente mueve la bolsa, porque veo las incursiones que realiza con el tórax, no, está tapado en el tórax, bueno, veo cómo mueve el abdomen y está intentando respirar, pero en realidad no sé si hay un adecuado intercambio gaseoso, es decir, si hablo de ventilación, hablo de dióxido de carbono, si hablo de oxigenación, oxígeno. Entonces, yo no sé si este intercambio es adecuado. Entonces, tengo otros métodos. Y ese es, por ejemplo, la capnografía, donde hablamos de ventilación. Y la definición de capnografía es la medición de la concentración de dióxido de carbono, ¿sí?, en el aire expirado al final de la expiración, ¿sí? Este es un sensor que se coloca en la salida del traqueotubo. Recuerden, no se hagan mucho lío porque con esto ustedes tienen que recordar cómo se llama el método que evalúa, es decir, si yo les digo capnografía, ¿qué evalúa? Evalúa ventilación. ¿Y qué es ventilación? Es dióxido de carbono, ¿sí? O sea, lo que va a evaluar es la concentración de dióxido de carbono, está colocado en la boca al final de la expiración, es decir, cuando el animal exhala la última parte. La curva es esta, aquí comienza a expirar, expira, 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 y el aparato lo mide a esta altura.
¿sí? O a esta altura, en D. ¿Por qué? Porque primero cuando empieza la aspiración, lo que hace es larga todo este aire que está en lo que se denomina espacio muerto, es decir, en la zona donde no hay intercambio gaseoso. Acá no hay alvéolos en esta zona de la tráquea y grandes bronquios. Y al final de la expiración, sí, lo que está exhalando es el gas que viene de los alvéolos. Entonces, por eso yo puedo ver qué equilibrio existe de dióxido de carbono dentro del alvéolo y más o menos por unos puntos coincide con el de la sangre. Entonces voy a evaluar cuál es la ventilación de mi paciente. Y la oxigenación, en este momento tenemos lo que dijimos recién, la oximetría de pulso, que es la pincita que se coloca en el caso de los pacientes anestesiados en la lengua, pero podemos colocarlo en otras zonas, como pueden ser zonas con poca pigmentación u otras mucosas, como ser las mucosas de los genitales, ¿sí? Sea la mucosa prepucial, la mucosa vaginal, también tienen que fijarse que no haya pigmentación, porque si no puede producir lecturas erróneas. La oximetría de pulso lo que hace es, nos da el valor de la saturación parcial de oxígeno por la hemoglobina. El valor normal es de 95% en el paciente que está respirando aire ambiental, pero se considera que un valor normal sería entre 97 y 100% cuando están anestesiados, porque en realidad no respiran oxígeno al 21, sino al 100%, ¿no? En este caso. En el oxímetro de pulso también nos da el valor de la frecuencia de pulso, que es este que está acá. Esta es la curva. Sepan que en este momento ya hay monitores de curva pletismográfica, o sea, esto cada vez tiene más aplicación, pero por ahora nos quedamos que la oxigenación la evaluamos por uno de los métodos, es la oximetría de pulso, y otro es el analizador de gases, que eso me da todo, media. Entonces, yo saco una muestra de sangre arterial, tengo que sacar una muestra de sangre arterial, hay aparatos que lo realizan con sangre venosa, solamente que tienen que realizar la corrección e informarle al aparato que lo que ustedes sacaron es sangre venosa. Pero idealmente es obtención de la sangre arterial, la colocamos dentro del aparato en una tarjeta, ¿sí? Que son tarjetas que tienen una sola utilidad, o sea, una tarjeta por paciente. Yo tengo la tarjeta, voy a colocarla dentro del aparato, la calibro con todos los datos que me pide y coloco la muestra de sangre. Ahí le doy el OK y el aparato me va a calcular la cantidad, la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, el pH, los electrolitos, la creatinina. De esa muestra sacan montones de datos, pero sepan que para ver la oxigenación, entonces, otro de los métodos es el analizador de gases, que evalúa ventilación, oxigenación y pH, medio interno. Eso también lo tenemos en el Hospital Escuela nuestro. Este es un cuadro que lo tienen en cualquier libro, donde dice, según la cirugía con la que ustedes estén, lo que le hayan asignado ustedes a su cirugía, si es de riesgo mínimo, moderado o alto y extremo, cuáles son los parámetros que tienen que contar, ¿sí? Que tienen que controlar. Entonces, de acuerdo a eso, va a ser la tecnología con la que tengan que contar, ¿no? A medida que la cirugía es más compleja, el monitoreo se va intensificando. Y después pasamos, una vez que lo sacamos del quirófano, ya pasamos al control posoperatorio, y no es saco al paciente y lo dejo solo, que se recupere, no, lo que hay que hacer es, en lo inmediato yo tengo que ir a buscar signos que a mí me digan que ese paciente puede estar en shock, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que se soltó una ligadura importante y que yo no la veo desde afuera, está dentro del abdomen, se soltó una ligadura arterial cuando el paciente se está recuperando, entonces yo tengo que ir a buscar los signos, ¿sí? Si ese paciente empieza con taquicardia, empieza a ponerse pálido y, bueno, tengo que buscar esos signos. O, por ejemplo, si veo que empieza a respirar mal, que también tiene anormalidades cardíacas, y bueno, veo, a ver, tengo que empezar a pensar, no sé, según el tipo de cirugía, vamos a decir, no sé, hicimos una amputación. Bueno,
evaluar y buscar que ese paciente no está haciendo un tromboembolismo, por ejemplo. Si existen anormalidades cardíacas, ya la experiencia les va a dar, por ejemplo, en estos perros, así como son arrugados por fuera, son por dentro. Y cuando ustedes los extúan, si no lo hacen en el momento adecuado, la mayoría de las veces se ahogan. Entonces, no van a tener un problema posoperatorio por la cirugía que ustedes hicieron, sino por las características propias de esta raza. Entonces hay indicaciones específicas que ya las van a aprender en anestesiología para evitar esas presentaciones en estos pacientes. Y después también ver las necesidades según la edad de ese paciente. Por ejemplo, en los cachorritos es muy importante prevenir y controlar la hipotermia, controlarla y tratar de que rápidamente, rápidamente no, lo ideal sería que vaya subiendo la temperatura, tampoco se realiza de una manera tan abrupta. Todas estas técnicas las van a aprender después en anestesiología, pero sepan entonces que en el posoperatorio inmediato yo no lo puedo dejar abandonado e irme hasta que se despierte, porque a veces dicen, bueno, ahora lo dejo ahí hasta que se despierte. No, hay que salir a buscar diferentes anormalidades como para diagnosticar a ver si existe o no algún problema. Una vez que hubo recuperación de los reflejos protectores, es decir, primero la mayoría de las veces recupera el reflejo palpebral, después recupera el deglutorio, una vez que recuperó el reflejo deglutorio ya procedo a la extubación. Y después sigo los controles, por ejemplo, que no tenga vómito, porque se puede aspirar si yo le saqué el tubo, porque ya empezó a tragar, pero resulta que se queda dormido porque todavía no está muy despierto, y yo le saqué el tubo y vomita. Tengo que estar atento, porque se puede aspirar. Que recupere, obviamente, como dijimos ya, la temperatura corporal, y sigo buscando signos de problemas que se puedan llegar a presentar. Otra cosa importante del manejo en la recuperación es el cuidado tanto del equipo como del paciente. El equipo me refiero al personal, ¿no? Al equipo quirúrgico. Fíjense que de acuerdo a la especie con la que trabajemos, los cuidados son diferentes. En este caso, el ayudante lo que está haciendo, o el cirujano, se queda apoyado sobre la tabla del cuello para evitar que ese paciente se levante y no solamente pueda lesionar al personal, sino lesionarse él. Imagínense que venga un equino para hacerse una cirugía que nada tiene que ver con sus patas y se fracture al intentar levantarse. Entonces, eso tienen que tener cuidado y cada especie tiene sus indicaciones. Este es otro ejemplo, donde la mayoría de las veces estos dan más problema que estos, porque este es un perro, es un fila brasilero al que se le hizo una cirugía que se denomina entropión, ¿sí? Corrección del entropión, que es una patología que hace que las pestañas pinchen la córnea, entonces se soluciona de manera quirúrgica, y obviamente cuando este paciente se despierte, ¿qué va a hacer? Va a tener los ojos hinchados, no va a ver nada, y encima se despierta, no sabe lo que le pasó, por más que no tenga dolor. Tienen que cuidarse, porque esta boca es súper peligrosa, entonces tienen que ustedes arbitrar los medios de antemano, como por ejemplo, que se recupere en un lugar solo, tranquilo, ustedes yendo a controlarlo, pero con el propietario cerca, o con algo del propietario cerca de la nariz, para que sienta un olor conocido cuando se despierte. Eso, la experiencia se los va a ir brindando, pero son algunos tips por ahí. Y después en el seguimiento, como dijimos al principio, no es se recuperó o le saqué los puntos y se fue, sino que tengo que, cuando hago el control, no me baso solamente en lo que es la herida y la sutura, sino que todo me tiene que interesar, porque toda morbilidad que se presente dentro de los 10 primeros días, por ejemplo, si empieza con vómitos, yo tengo que darle y la importancia que tiene. Si viene el propietario a los 10 días, cuando le voy a sacar los puntos, me dice, ¿sabes qué? Come y vomita. Come, a veces vomita, entonces ahí tengo que empezar a indagar, porque pueden haber consecuencias después del acto quirúrgico que tienen que ver con ese tipo de presentaciones. Entonces, sepan que no termina después de la cirugía. Y gracias por su atención. Ahí tienen la bibliografía que ya también la